Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a operar. Algo que los cursos de trading no mencionan, que los gurús de Internet evitan, y que la mayoría de los traders descubren demasiado tarde. No es tu estrategia. No es tu análisis técnico. No es siquiera tu psicología, aunque eso también importa. Es algo más profundo, más estructural, más incómodo de aceptar. Y es esto: el mercado está diseñado para que pierdas. Pero espera, no me refiero a la típica frase motivacional de que el mercado es difícil. No, me refiero a algo concreto, verificable, documentado. Existe un grupo de jugadores en este juego que tiene acceso a información que tú no tienes, tecnología que tú no puedes pagar, y un entendimiento de tu comportamiento que roza lo inquietante. Se llaman market makers. Y hoy vamos a exponer exactamente cómo funcionan, qué hacen con tu dinero, y por qué el 90% de los traders minoristas termina perdiendo contra ellos sin siquiera entender las reglas del juego. Quizás piensas que esto es exagerado. Quizás crees que el mercado es neutral, que todos tienen las mismas oportunidades, que si estudias suficiente y trabajas duro, eventualmente ganarás. Y sí, esas cosas ayudan. Pero la realidad es que estás compitiendo en un campo donde el otro equipo no solo conoce tu jugada antes de que la hagas, sino que diseñó el terreno específicamente para que tropieces. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría conspirativa. Son datos verificados, estudios publicados, y mecánicas de mercado que cualquiera puede investigar si sabe dónde buscar. Y al final de este vídeo, vas a entender por qué el mercado se mueve de la manera en que lo hace. Y más importante aún, cómo puedes dejar de ser la presa para comenzar a pensar como el depredador. Empecemos con una estadística que debería quitarte el sueño. Según datos recopilados de los principales brokers de CFDs en Europa, entre el 70 y el 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. En algunos brokers, esa cifra llega al 83%. Un análisis de la Securities and Exchange Board of India reveló que el 93% de los traders minoristas perdieron dinero en futuros y opciones durante los últimos 3 años fiscales. Y un estudio citado frecuentemente en la industria sugiere que solo el 2% de los day traders son consistentemente rentables. El 2%. Piensa en eso. De cada 100 personas que se sientan frente a una pantalla con la esperanza de ganar dinero en los mercados, solo 2 lo logran de manera sostenida. Y el resto, los otros 98, están alimentando las ganancias de alguien más. La pregunta es, ¿de quién? Para entender esto, necesitas comprender qué es realmente un market maker. Y no me refiero a la definición técnica que encuentras en Wikipedia. Me refiero a lo que hacen en la práctica, día tras día, mientras tú colocas tus órdenes creyendo que el mercado es justo. Un market maker es una entidad que proporciona liquidez al mercado ofreciendo continuamente precios de compra y venta. En teoría, esto beneficia a todos porque permite que las transacciones se ejecuten de manera fluida. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Los market makers pueden ver el flujo de órdenes. Saben dónde están colocados los stop loss de los traders minoristas. Conocen los niveles donde se acumulan las órdenes de compra y venta. Y tienen la capacidad tecnológica de mover el precio hacia esas zonas específicas para activar esas órdenes y usar esa liquidez para sus propias posiciones. Esto no es teoría. Es mecánica de mercado documentada. Cuando colocas un stop loss justo debajo de un nivel de soporte obvio, estás haciendo exactamente lo que millones de otros traders están haciendo. Y los market makers lo saben. Ven esa acumulación de órdenes como lo que realmente es: un pool de liquidez esperando ser cosechado. Entonces, ¿qué hacen? Empujan el precio justo lo suficiente para activar esos stops, generando una cascada de órdenes de venta automáticas que les permite comprar a precios más bajos. Una vez que han acumulado su posición, el precio misteriosamente se revierte y sube exactamente hacia donde tú pensabas que iría originalmente. Pero ya no estás en la operación. Tu stop fue activado. Tu dinero fue transferido. Y tú quedaste mirando la pantalla preguntándote qué hiciste mal. Esto se conoce como stop hunting, o caza de stops, y es una de las tácticas más utilizadas en los mercados financieros. Según investigaciones publicadas sobre manipulación de mercado, esta práctica puede ocurrir 2 o 3 veces al día en temporalidades menores, y también a escala semanal y mensual en marcos temporales mayores.
No es un evento raro ni una coincidencia desafortunada. Es un mecanismo sistemático diseñado para transferir dinero de las manos débiles a las manos fuertes. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo es posible que esto sea legal. Y la respuesta es complicada. Técnicamente, los market makers están proporcionando un servicio al mercado. Están creando liquidez, reduciendo los spreads y facilitando las transacciones. Pero la línea entre provisión de liquidez y manipulación de mercado es extremadamente difusa. Un estudio publicado por Harvard Business Lab Review analizó específicamente cómo las prácticas de trading de alta frecuencia, muchas de ellas ejecutadas por market makers, pueden perjudicar a los inversores minoristas mientras técnicamente operan dentro de los límites legales. La conclusión fue inquietante. Estas estrategias extraen valor de los traders más lentos y menos informados de manera sistemática. Pero el stop hunting es solo el comienzo. Hay otra táctica que probablemente hayas experimentado sin saber su nombre, el falso breakout. Funciona así. El precio se acerca a un nivel de resistencia importante. Los traders minoristas ven esto y se preparan. Algunos ya han colocado órdenes de compra justo encima de ese nivel, esperando que cuando el precio rompa, puedan subirse al movimiento alcista. Otros están esperando con el dedo en el gatillo, listos para entrar en cuanto vean la confirmación. Los market makers saben exactamente dónde están esas órdenes. Entonces empujan el precio ligeramente por encima de la resistencia. Las órdenes de compra se activan. Los traders que estaban esperando ven lo que parece ser un breakout legítimo y entran al mercado. El volumen aumenta temporalmente mientras los minoristas se apresuran a no perderse el movimiento. Y entonces, justo cuando parece que el precio va a despegar, ocurre el reverso. El precio cae bruscamente, activando los stop loss de todos los que acaban de entrar, y continúa bajando. Los traders que compraron en el breakout ahora están atrapados con pérdidas. Sus stops se ejecutan como órdenes de venta, proporcionando aún más liquidez para que los institucionales compren a precios más bajos. Y el ciclo se repite. Quiero hacer una pausa aquí porque esto es importante. Si te está gustando este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre la psicología real del trading y cómo protegerte de estas dinámicas de mercado, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación es aún más revelador, y no quiero que te lo pierdas. Ahora hablemos de algo que pocas personas entienden realmente, la asimetría tecnológica. Los market makers y las firmas de trading de alta frecuencia operan con una ventaja que es casi imposible de igualar para un trader minorista. Estamos hablando de sistemas que ejecutan operaciones en microsegundos, a veces incluso nanosegundos. Para ponerlo en perspectiva, un microsegundo es una millonésima de segundo. Un nanosegundo es una milmillonésima de segundo. Mientras tú estás mirando un gráfico y decidiendo si entrar o no, estos sistemas ya han analizado el flujo de órdenes, identificado oportunidades de arbitraje, ejecutado cientos de operaciones y ajustado sus posiciones. No es una competencia justa. Es como correr una carrera de velocidad contra un cohete espacial. Según datos de mercado, el trading de alta frecuencia representa aproximadamente el 50% del volumen de operaciones en acciones estadounidenses y un porcentaje similar en el mercado de bonos del tesoro. Estas firmas no están tratando de predecir hacia dónde va el mercado en el largo plazo. Están explotando ineficiencias de microsegundos, capturando fracciones de centavo en millones de operaciones. Y cuando tú colocas una orden a través de tu broker minorista, esa información puede ser utilizada por estas firmas para posicionarse antes de que tu orden se ejecute, un proceso conocido como front-running que, aunque técnicamente ilegal en muchas formas, ocurre de maneras que son extremadamente difíciles de detectar y probar. El libro Flash Boys de Michael Lewis comparó esta ventaja de velocidad con una forma de front-running legalizado, donde los algoritmos detectan y explotan movimientos de mercado inminentes antes de que otros participantes tengan oportunidad de responder. Y aunque algunas bolsas como IEX han implementado lo que llaman speed bumps para intentar nivelar el campo de juego, la realidad es que la ventaja tecnológica de las instituciones sigue siendo abrumadora. Pero la tecnología es solo una parte de la ecuación. Hay otro aspecto de esta dinámica que es quizás más importante, y es puramente psicológico. Los market makers no necesitan conocerte personalmente para predecir tu comportamiento. Solo necesitan entender cómo piensa el trader promedio, porque el trader promedio es extraordinariamente predecible.
Piensa en tu propio comportamiento cuando operas. ¿Dónde colocas tus stop loss? Probablemente justo debajo del último mínimo visible, o justo encima del último máximo si estás en corto. Cuando entras a una operación, probablemente cuando ves un breakout que parece convincente, o cuando el precio toca un nivel de soporte por tercera vez y piensas que esta vez seguro va a rebotar. ¿Cuándo sales de una operación ganadora? Probablemente demasiado pronto, porque el miedo a perder tus ganancias te domina. ¿Y cuándo sales de una operación perdedora? Probablemente demasiado tarde, porque la esperanza de que el precio se recupere te mantiene atrapado. Estas no son características tuyas individuales. Son patrones de comportamiento humano que han sido estudiados extensivamente en el campo de las finanzas conductuales. Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía por su trabajo sobre cómo los sesgos cognitivos afectan las decisiones financieras. Su investigación demostró que los seres humanos no somos racionales cuando se trata de riesgo y recompensa. Sentimos el dolor de una pérdida aproximadamente el doble de intensamente que el placer de una ganancia equivalente. Este fenómeno, conocido como aversión a la pérdida, explica por qué los traders tienden a cerrar posiciones ganadoras prematuramente mientras mantienen posiciones perdedoras demasiado tiempo. Los market makers entienden esta psicología a un nivel profundo. Saben que cuando el precio cae rápidamente, la mayoría de los traders minoristas van a entrar en pánico. Saben que cuando el precio sube rápidamente, la mayoría va a sentir el miedo de perderse el movimiento y van a comprar tarde. Saben que la impaciencia, la codicia y el miedo son los principales motivadores de las decisiones de trading minoristas. Y diseñan sus movimientos específicamente para explotar estas debilidades. Considera lo que sucede durante un periodo de consolidación prolongada. El precio se mueve lateralmente, sin dirección clara, durante horas o incluso días. Para el trader minorista promedio, esto es tortura. La impaciencia crece. La necesidad de acción se vuelve casi insoportable. Y eventualmente, muchos traders no pueden resistir más. Entran en posiciones anticipando un breakout que aún no ha ocurrido. Colocan sus stops en los niveles obvios. Y esperan. Los market makers observan esta acumulación de órdenes. Ven exactamente dónde están los stops, exactamente dónde están las órdenes pendientes. Y cuando tienen suficiente liquidez acumulada en ambos lados, ejecutan lo que parece ser un breakout en una dirección, activan todos esos stops, y luego revierten el precio en la dirección opuesta. El periodo de consolidación no era aleatorio. Era una fase de acumulación diseñada para agotar la paciencia de los traders minoristas y hacerlos vulnerables. Esto nos lleva a un concepto crucial que necesitas entender: la liquidez como combustible. El mercado no puede moverse sin liquidez. Para que el precio suba, necesita compradores. Para que baje, necesita vendedores. Y los grandes jugadores institucionales tienen un problema. Sus órdenes son tan grandes que si las ejecutaran de una vez, moverían el mercado significativamente en su contra. Necesitan que alguien esté dispuesto a tomar el otro lado de sus operaciones. Y ahí es donde entras tú. Cuando colocas un stop loss, estás proporcionando una orden garantizada en un precio específico. Cuando entras en un breakout falso, estás proporcionando liquidez de compra que los institucionales pueden usar para vender. Cuando te asustas y vendes durante una caída brusca, estás proporcionando liquidez de venta que los institucionales pueden usar para comprar. No eres el cliente del mercado. Eres el producto. Esta realidad se hace especialmente evidente durante eventos de noticias de alto impacto. Muchos traders creen que las noticias mueven el mercado. La realidad es más compleja. Los market makers a menudo ya están posicionados antes de que las noticias salgan. Usan el evento como catalizador para ejecutar movimientos que ya tenían planeados. Cuando una noticia importante se publica, el mercado frecuentemente hace un spike violento en una dirección, activa stops en ambos lados, y luego se mueve en la dirección opuesta a lo que la mayoría de los traders esperaba basándose en la noticia. Esto no es porque el mercado sea irracional. Es porque los institucionales están usando la volatilidad generada por las noticias para obtener la liquidez que necesitan. Investigadores han documentado cómo el comportamiento del precio en los minutos previos a anuncios importantes frecuentemente muestra patrones inusuales, movimientos hacia niveles clave de liquidez, barridos de stops, y posicionamiento que solo tiene sentido si sabes lo que viene. Para cuando la noticia llega al público,
Los grandes jugadores ya han completado su posicionamiento. El spike que ves en tu pantalla no es el comienzo del movimiento real. Es la caza de liquidez que permite el movimiento real. Ahora, esto puede sonar desalentador. Si el sistema está diseñado para que pierdas, ¿cuál es el punto de intentarlo? Pero aquí está la perspectiva que necesitas adoptar. Entender estas dinámicas no te condena a perder. Te libera. Porque una vez que dejas de ver el mercado como un gráfico de líneas y empiezas a verlo como un mapa de liquidez, todo cambia. Dejas de preguntarte por qué el precio hizo lo que hizo y empiezas a anticipar hacia dónde necesita ir para obtener liquidez. Dejas de colocar tus stops donde todos los demás los colocan y empiezas a buscar posiciones que no sean tan fácilmente explotables. Dejas de perseguir breakouts y empiezas a esperar que el breakout falso ocurra antes de considerar una entrada. El primer paso es aceptar una verdad incómoda. Si estás colocando tus stops donde todo el mundo coloca los suyos, eres parte del rebaño. Y el rebaño existe para alimentar a los lobos. Los niveles obvios de soporte y resistencia no son zonas mágicas donde el precio rebota por alguna ley universal. Son zonas donde se acumula liquidez porque millones de traders las están mirando y colocando órdenes basadas en ellas. Los market makers no ven esos niveles como barreras. Los ven como objetivos. El segundo paso es desarrollar paciencia genuina. No la paciencia de esperar a que tu operación llegue a profit. La paciencia de esperar a que el mercado te muestre su verdadera intención. Esto significa esperar a que ocurran los barridos de liquidez antes de entrar. Significa observar cómo se comporta el precio alrededor de niveles clave sin la urgencia de estar en una posición. Significa aceptar que muchas oportunidades que parecen perfectas son en realidad trampas diseñadas para explotar tu impaciencia. El tercer paso es cambiar tu relación con las pérdidas. Cada stop que te salta no es un fracaso personal. Es información. Si tu stop fue activado por un spike que inmediatamente se revirtió, acabas de presenciar un barrido de liquidez. Eso te dice algo sobre cómo opera el mercado en esa zona. Si puedes separar tu ego de tus operaciones y ver cada pérdida como datos en lugar de trauma, empiezas a aprender el lenguaje que el mercado está hablando. Quiero ser claro sobre algo importante. No estoy diciendo que los market makers son malvados o que el mercado es una conspiración contra ti. Los market makers están haciendo su trabajo, que es proporcionar liquidez y ganar dinero haciéndolo. El problema no es que ellos existan. El problema es que la mayoría de los traders minoristas no entienden el juego en el que están participando. Entran al mercado con expectativas basadas en vídeos de YouTube que muestran ganancias fáciles y estrategias de 5 minutos para hacerse rico. Y cuando la realidad los golpea, culpan a su broker, a su estrategia, o a su mala suerte, cuando en realidad nunca entendieron las reglas fundamentales del juego. La diferencia entre el trader que pierde consistentemente y el trader que eventualmente aprende a ser rentable no es inteligencia ni talento natural. Es la disposición a ver el mercado como realmente es, no como quisiéramos que fuera. Es la humildad de reconocer que estamos compitiendo contra jugadores con ventajas estructurales significativas, y la disciplina de adaptar nuestro enfoque en consecuencia. Es la paciencia de esperar por configuraciones que ofrezcan una ventaja real, no solo la ilusión de una oportunidad. Hay un momento en el camino de cada trader donde esta comprensión finalmente hace clic. Es como si una luz se encendiera en una habitación donde no sabías que estaba sentado. De repente, los movimientos que antes te confundían empiezan a tener sentido. Las trampas que antes te atrapaban se vuelven visibles antes de que se activen. El mercado no se vuelve más fácil, pero se vuelve más legible. Y esa legibilidad es la diferencia entre ser la presa y ser alguien que entiende cómo funciona realmente el ecosistema. Cuando ves un spike que atraviesa un nivel de soporte e inmediatamente se revierte, ya no te asustas. Reconoces lo que es, un barrido de liquidez. Cuando ves el precio consolidando en un rango estrecho por horas, ya no te impacientas. Reconoces lo que está pasando, acumulación de liquidez en ambos extremos. Cuando ves un breakout que parece perfecto pero carece de volumen sostenido, ya no te apresuras a entrar. Reconoces el patrón, una trampa esperando cerrarse. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere estudio, observación y, honestamente, muchas pérdidas que sirven como matrícula en la universidad del mercado.
Pero cada trader que ha logrado rentabilidad consistente ha pasado por este proceso de despertar. Han dejado de ver el mercado como un enemigo que está en su contra y han empezado a verlo como un sistema con reglas específicas que pueden ser entendidas y eventualmente aprovechadas. Los market makers seguirán haciendo lo que hacen. El trading de alta frecuencia seguirá existiendo. Las trampas de liquidez seguirán ocurriendo cada día en cada mercado. Esas son constantes que no puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu comprensión de estas dinámicas, tu preparación psicológica para enfrentarlas y tu estrategia para navegar un campo de juego que no fue diseñado para tu beneficio. El mercado no perdona la ignorancia. Cada vez que entras sin entender estas realidades, estás donando tu capital a jugadores más informados y mejor equipados. Pero el mercado tampoco discrimina a favor de los grandes jugadores de manera absoluta. Hay espacio para traders minoristas que entienden el juego, que desarrollan la disciplina necesaria, y que aprenden a pensar como el dinero institucional piensa. No es fácil. No es rápido. Y definitivamente no es lo que te venden en los cursos de trading de fin de semana. Pero es posible. La pregunta que debes hacerte ahora es si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para pasar del lado de los que pierden al lado de los que entienden. Si estás dispuesto a dejar de buscar atajos y empezar a construir una comprensión real del mercado. Si estás dispuesto a aceptar que todo lo que creías saber sobre trading podría estar equivocado, y que eso está bien, porque reconocer lo que no sabes es el primer paso para aprender lo que necesitas saber. El camino del trader consciente no es el camino de las ganancias fáciles ni las promesas vacías. Es el camino del estudio profundo, la observación paciente y la mejora continua. Es el camino de entender que el mercado no es tu enemigo, pero tampoco es tu amigo. Es simplemente un mecanismo que transfiere dinero de los menos informados a los más informados. Tu trabajo es asegurarte de estar del lado correcto de esa transferencia. Si este contenido te ha aportado valor, si te ha hecho ver el mercado de una manera diferente, suscríbete si te gustó el video. Cada semana exploramos los aspectos psicológicos y estructurales del trading que la mayoría de los creadores de contenido evitan porque no son sexy ni fáciles de vender. Pero son reales. Y en un mundo lleno de ilusiones sobre dinero fácil, lo real es lo único que eventualmente produce resultados. Pero antes de terminar, quiero profundizar en un aspecto que frecuentemente se pasa por alto. El papel de tus propias emociones como herramienta de los market makers. Investigaciones en neurociencia financiera, incluyendo estudios realizados por Andrew Lodelmit y Brett Steenbarger, han demostrado que las decisiones de trading están profundamente influenciadas por estados emocionales, particularmente el miedo y la codicia. Estas dos emociones no son simplemente inconvenientes que debemos superar. Son los pilares sobre los cuales está construido todo el ecosistema de explotación que hemos discutido. Cuando el precio cae bruscamente, tu amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas de miedo, se activa. Esta activación genera una cascada de respuestas fisiológicas diseñadas para la supervivencia. Tu ritmo cardíaco aumenta, tu respiración se acelera, tu capacidad de pensamiento analítico disminuye. En ese estado, tomar decisiones racionales es extraordinariamente difícil. Y los market makers lo saben. Por eso crean movimientos bruscos y violentos. No están simplemente moviendo el precio. Están activando tu sistema nervioso simpático, poniéndote en un estado donde es casi imposible que tomes buenas decisiones. Lo mismo ocurre con la codicia. Cuando ves el precio subir rápidamente, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer. Esta liberación crea una sensación de urgencia, una necesidad casi física de participar en el movimiento antes de que sea demasiado tarde. Es el mismo mecanismo que hace que los juegos de azar sean adictivos. Y es exactamente lo que los market makers están explotando cuando crean esos movimientos aparentemente irresistibles que terminan siendo trampas. La solución no es simplemente decirte a ti mismo que no sientas miedo o codicia. Eso es como decirle a alguien que deje de tener hambre. Estas son respuestas biológicas fundamentales. La solución es crear sistemas y rutinas que te protejan de ti mismo cuando estás en esos estados emocionales. Esto significa tener reglas claras escritas antes de que abras cualquier operación. Significa tener un proceso de evaluación que debes completar antes de hacer clic en comprar o vender.
Significa aceptar que tu juicio en el momento del trade probablemente está comprometido y actuar según el plan que hiciste cuando estabas calmado. También significa entender que el agotamiento emocional es parte de la estrategia de los market makers. Esos periodos de consolidación prolongada que mencioné antes no solo están diseñados para acumular liquidez. Están diseñados para agotar tu energía mental, para erosionar tu disciplina, para hacerte vulnerable. Cada hora que pasas mirando un gráfico que no se mueve es una hora de desgaste psicológico. Y cuando finalmente ocurre un movimiento, estás en tu peor estado para evaluarlo racionalmente. Los traders profesionales entienden esto y se protegen activamente. Tienen horarios de trading definidos. Toman descansos regulares. Limitan el tiempo que pasan frente a las pantallas. No es porque sean menos dedicados. Es porque entienden que la gestión de su estado mental es tan importante como la gestión de su capital. Un trader emocionalmente agotado es un trader predecible. Y un trader predecible es exactamente lo que los market makers están buscando. Hay otro elemento crucial que necesitas considerar: el concepto de asimetría informativa. Los market makers no solo tienen mejor tecnología y mayor capital. Tienen acceso a información sobre el flujo de órdenes que tú simplemente no puedes obtener. Saben no solo dónde están las órdenes actuales, sino patrones históricos sobre cómo los traders minoristas se comportan en situaciones específicas. Han acumulado años de datos sobre qué hace el trader promedio cuando ve ciertos patrones de velas, cuando el precio toca ciertos niveles, cuando ocurren ciertos eventos de noticias. Esta asimetría informativa significa que incluso si tienes la estrategia perfecta basada en información pública, estás operando con una desventaja estructural. No estoy diciendo esto para desanimarte, sino para que entiendas la importancia de no operar según lo que es obvio. Si tu análisis te lleva a la misma conclusión a la que llegarían millones de otros traders mirando el mismo gráfico, probablemente estás caminando hacia una trampa. El valor real en el trading viene de ver lo que otros no ven, de interpretar los movimientos del precio no como señales de entrada, sino como evidencia de lo que están haciendo los grandes jugadores. Por ejemplo, cuando ves un rechazo aparente de un nivel de resistencia, la interpretación obvia es que el precio va a bajar. Pero si ese rechazo vino acompañado de un spike que barrió los máximos anteriores antes de volver dentro del rango, acabas de ver algo diferente. Acabas de ver un barrido de liquidez seguido de una señal de que los compradores que estaban esperando arriba de ese nivel ya fueron absorbidos. La interpretación profesional de ese mismo movimiento podría ser exactamente opuesta a la interpretación obvia. Desarrollar esta capacidad de leer el flujo de liquidez en lugar de simplemente reaccionar a patrones de velas toma tiempo y práctica. No es algo que se aprende en un curso de fin de semana ni mirando vídeos de YouTube. Es una habilidad que se desarrolla a través de horas de observación activa, de analizar retrospectivamente tus operaciones perdedoras, de estudiar cómo se comportó el precio alrededor de niveles clave en diferentes condiciones de mercado. El camino hacia la rentabilidad consistente en el trading no es un secreto guardado ni una fórmula mágica. Es un proceso de maduración donde gradualmente dejas de ser el trader que reacciona emocionalmente a cada movimiento y te conviertes en alguien que entiende la arquitectura subyacente del mercado. Es pasar de ver gráficos a ver liquidez. Es pasar de predecir hacia dónde va el precio a entender por qué el precio necesita ir a ciertos lugares antes de poder moverse en su dirección real. Gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.